¿Cómo podemos cerrar una buena negociación? ¿O cuáles son los elementos clave para crear buenos acuerdos de trabajo, buenas relaciones personales? Hola amigos, quiero compartirles este dato al que yo llamo el triángulo mágico. Esta información que vamos a ver me ha ayudado a crear muy buenos acuerdos de trabajo, a negociar y a cerrar buenas negociaciones, me ayudó a rescatar mi matrimonio y me ha ayudado a tener grandes amigos. Estos datos vienen en el libro Cómo llevarse bien con los demás, escrito por el señor L. Ronald Howard. El señor Howard estructuró este triángulo al que llamó el triángulo ARC. ARC significa A, afinidad, R, realidad y C, comunicación. Con el ARC podemos aprender cómo comunicarnos con las personas, o sea, cómo mejorar la relación con tu pareja, con tus hijos, con tus trabajadores, cómo lograr cerrar ventas y cómo influir en otros. Los tres elementos del triángulo equivalen a la comprensión. Es decir, el tamaño de este triángulo es el tamaño de cuánta comprensión hay en esa relación. Primero, la comunicación es el factor más importante de los 3 puntos. Una forma simple de decir qué significa la comunicación es: comunicación es el desplazamiento o movimiento de una partícula de un lugar a otro. Una partícula es lo que se comunica. Puede ser un objeto, un mensaje escrito, la palabra hablada o una idea. Esa es la comunicación, la transferencia de un mensaje o partícula de una persona a otra. El otro punto del triángulo es la afinidad. La definición de afinidad es el sentimiento de amor o agrado por algo o alguien. La definición de realidad es el grado de acuerdo logrado entre dos extremos de una línea de comunicación. En conclusión, la realidad implica acuerdo. Para entender la realidad podemos ver un objeto, ¿no? Si miramos este objeto, por ejemplo, esta imagen de un diccionario, podemos decir que es bastante real, ¿cierto? Podemos verlo. Ahora, si tú tienes un diccionario ahí, puedes verlo y puedes tocarlo. Y cuando lo tienes ahí no tenemos muchas discusiones acerca de si el objeto es real o no lo es. Si alguien te lo aventara en la cabeza, sería muy real que es un diccionario y que existe y pesado, ¿no? Entonces, con los objetos físicos podemos comprobar fácilmente que existen. Pero aparte de los objetos físicos, hay otro tipo de realidades que son muy importantes. Y esto tiene que ver con los acuerdos. Es muy importante ese tema de los acuerdos. Podríamos decir que la realidad es lo que la mayoría ha acordado. Es un acuerdo de la mayoría. Entonces, aquello en lo que la mayoría de la gente se pone de acuerdo, se vuelve real. En esta presentación voy a profundizar en el tema de las realidades y los acuerdos. Y cómo esto puede ayudarte a mejorar las relaciones y a negociar mejor con otros. Es muy importante por eso. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, que en este momento la economía de México está creciendo muy bien, ¿qué pensarías? Algunos dirán, wow, algo fumaste, ¿verdad? Están medio sacado del espacio de lo que está pasando. Empezarían a pensar, bueno, ¿de dónde viene este tipo, no? Está fuera de la realidad completamente. Pero si yo te digo que la economía de México colapsó y está totalmente acabada, algunos dirán, bueno, tampoco es así. Pero si te digo que la economía cayó, pero gradualmente se está recuperando, bueno, algunos podrán decir, bueno, sí, algo de cierto tiene eso. Y en tu cara se puede reflejar con qué estás de acuerdo. O las demás personas pueden reflejar con qué estás de acuerdo. Lo curioso es que aquello en lo que tendemos a estar de acuerdo tiende a volverse real. Si la mayoría de gente empieza a pensar que las casas, los bienes raíces están subiendo de precio, curiosamente los precios empiezan a subir. Pero si la mayoría de gente empieza a hablar de que los precios están bajando y de que van a bajar más, ahora todo el mundo quiere vender antes de que los precios bajen. Eso hace que todo el mundo pregunta, oye, ¿tú vas a vender? Sí, pues yo también vendo, ¿no? Y como todos están queriendo vender, ahora nos encontramos que nadie quiere comprar porque todos quieren vender. ¿Eso qué causa? Eso causa que los precios bajen. Esa bajada de precios fue creada por una idea al inicio. Entonces, lo que nosotros tendemos a estar de acuerdo tiende a volverse real. Sin embargo, lo que es real no necesariamente es verdad. Hubo un tiempo en que la mayoría de personas pensaban que la Tierra era plana y que estaba rodeada de agua, con un precipicio al que se podían caer las embarcaciones. Todo el mundo estaba de acuerdo con eso, tanto que los navegantes no se alejaban mucho de las costas. Entonces, lo que crea la realidad es el acuerdo, la idea que tenemos. Un vendedor que no es capaz de crear realidad, o sea, que no es capaz de crear acuerdos con su cliente, tampoco será capaz de vender.
Así que el trabajo de un vendedor es crear acuerdos. Incluso al final del proceso, vamos a firmar un acuerdo. Esto es muy importante porque cuando tenemos acuerdos, tenemos flujos. Sí, y cuando no hay acuerdos, no tenemos flujos. Un flujo es movimiento de salida o de entrada. La importancia de los flujos es que fortalecen el ingreso de dinero. Si tenemos acuerdos, tenemos flujo y tenemos mayores ingresos. Si yo acuerdo contigo de asociarnos para establecer un negocio, entonces vamos a empezar a tener mucha interacción, comunicación y muchos flujos. ¿Eso qué va a causar? Va a generar ingresos. Cuando hay desacuerdos, los flujos ¡pum!, se detienen y el ingreso también. En esos casos, para mejorar el ingreso, necesitamos crear acuerdos. Por ejemplo, si tienes un cliente que se atrasa con sus pagos, en vez de llamarle y decirle, oiga, ya se atrasó con el pago, ¿no? Ya págueme. Eso podría generar un poco de resistencia con el cliente. Lo más efectivo que sería, pues es llamarle y decirle, hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Oye, ¿hay algo con lo que no estés de acuerdo con nuestra empresa o con nuestros productos? Y si hay algo con lo que esté en desacuerdo, te lo va a decir. Sí, el último pedido me llegó tarde. Ah, tú le respondes, entiendo, mira, qué bueno que me dices, vamos a corregir eso para que no se vuelva a repetir. ¿Tienes algún otro desacuerdo con nosotros, Alejandro? ¿Hay algo más? Él responde, no, eso es todo. A propósito, mañana te voy a hacer el pago que está pendiente, ¿eh? Gracias por todo. Lo curioso de esto es que cuando tú ubicas de dónde viene el desacuerdo y lo observas, comienzas a eliminar el desacuerdo solo con observarlo. Eso es impresionante. Si observas la causa del desacuerdo, haces que el desacuerdo disminuya. En ocasiones, por ejemplo, sucede que el cliente no tiene un desacuerdo, sino que se inventa un desacuerdo aparente. Por ejemplo, el cliente sabía que te tenía que pagar. Por alguna razón se atrasó. Entonces él puede empezar a pensar, es que ellos tienen mucho dinero seguramente, porque vi que remodelaron sus oficinas. Compraron camioneta nueva. Entonces no deben necesitar tanto dinero ahora. Con esa idea, el cliente se justifica para atrasar sus pagos. Así que cuando tú le llamas y le preguntas, hola Alejandro, ¿qué tal? Oye, ¿hay algo con lo que estés en desacuerdo? En ese momento el cliente mira ese desacuerdo ficticio que él creó y al verlo, ¡pum!, se desvanece. Porque no es una justificación válida. Y luego te dice, no tengo ningún desacuerdo. Con tu empresa nada. A propósito, ¿el viernes podría hacerte el pago pendiente? Se soluciona, se crea el flujo, ¿se dan cuenta? Así que recuerda, en la medida que tenemos flujos, tenemos acuerdos, tenemos flujos. Así que el tamaño del triángulo determina el nivel de la comprensión. Y la comprensión es vida. Entre más comprensión, más vivo estás. Entonces, entre más comunicación, más realidad, más acuerdo, más afinidad, pues más comprensión. En Performia podemos aprender a dominar cada punto del triángulo ARC en el curso Productividad y Predicción del Comportamiento Humano o en el curso de Nuevas Tendencias en Productividad y en Selección de Personal. Contáctanos para más información. Regresando al tema, un trabajador maneja sus herramientas, ¿sí? Un ejecutivo o un director pues necesita manejar y dirigir gente. Pero, ¿qué pasa si soy el administrador de una empresa y odio a la gente? Es decir, si tengo poca afinidad por las personas. Bueno, eso va a significar que tampoco voy a estar muy interesado en comunicarme con la gente. Y la gente no va a ser muy real para mí. O sea que no será nada fácil para mí hacer acuerdos con la gente. Por eso decimos que mi comprensión por la gente es muy baja. Entonces, si no comprendes o no entiendes algo, será pues muy difícil que lo puedas manejar. Por ejemplo, si yo tengo un perro y odio a los perros y los trato así, siéntate, perro, quieto, quieto, maldito perro. ¿Cuántas veces te tengo que decir que te siento? Ay, el perro hace, ¿qué haría el perro? Empieza a gruñir, ¿no? Y yo, con los perros no se puede, son una plaga. ¿Lo ves? Evidentemente no es así, conmigo es con quien no se puede, porque no puedo manejar un perro, no lo entiendo. Porque estoy tratando de manejar a un perro o a algo de una manera que no me guste, con resistencia o que no lo entiendo. Pero si empiezo a comunicarme mejor con el perro y le digo, hola perrito, ¿qué tal perrito lindo? Entonces el perro, ¿qué empieza a hacer? Comienza a mover la cola y se acerca. Lo acaricio, al perro le gusta.
y empiezas a ver cómo el ARC, la afinidad, la comprensión, la comunicación crece, ¿no? Ahora empiezo incluso a querer más a los perros. El perro comienza a quererme más a mí y puedes continuar expandiendo el triángulo, haciéndolo más grande, hasta que ahora ves un Rottweiler. Y al principio el perro te gruñe, y yo le digo, hola, wow, qué perro tan hermoso, qué dientes tan grandes, qué belleza. Y el perro lo siente y quiere lamerte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le estás demostrando afinidad, voluntad de comunicarte y estás de acuerdo con él. Por eso tienes mucha vida en tu relación con ese perro, ya que la comprensión, recuerda, es vida. Así que si queremos manejar a la gente, necesitamos entender a la gente. Sí, si queremos manejar a la gente, necesitamos entenderla. Por eso es tan importante que tengas afinidad por la gente, que tengas la voluntad de comunicarte con ellos y que puedas tener acuerdos con la gente. Cuando tú haces eso, recibes comprensión y cuando tú generas comprensión, mágicamente todo se vuelve fácil. Podemos decir que una forma de crear acuerdos es estimar correctamente, calcular, observar los acuerdos. ¿Con qué están de acuerdo los demás? Así que para poder estimar, calcular los acuerdos que otros tienen, tienes que ver con qué están de acuerdo ellos. Eso no significa que tú tengas que estar de acuerdo. Por ejemplo, si te encontraras a un grupo de terroristas, ¿los terroristas con qué están de acuerdo? Bueno, pues ellos están de acuerdo en que deberían poner bombas. Puedes ver que ese es el acuerdo que ellos tienen, pero eso no quiere decir que tú estés de acuerdo con ellos. Pero puedes ver que ellos están de acuerdo con esa idea. Entonces, cuando vas a ver un cliente, por ejemplo, o vas a tratar un asunto importante con alguien, es muy buena idea mirar con qué está de acuerdo esa persona. Si le quiero vender una fotocopiadora, yo debería preguntarle, hola, ¿qué tipo de fotocopiadora le gusta? Y si él responde, ¿qué? Yo odio las fotocopiadoras. Y como vendedor digo, entiendo que no le gustan las fotocopiadoras y ¿puedo preguntarle por qué no le gustan? Porque esos aparatos se descomponen con mucha facilidad y cuando más necesitas una copia, no funcionan. Tú respondes, lo entiendo. ¿Y qué tan a menudo le sucede eso? El cliente dice, cada semana. Ahora, yo como vendedor puedo observar que a ese cliente no le gustan las fotocopiadoras y yo quiero venderle una. Ahora se ve muy difícil, pero si yo sé que ese cliente las odia, puedo darle acuse de recibo porque yo puedo entender que a él se le dañan muy seguido sus fotocopiadoras. Puedo entenderlo más y puedo decirle, sé que no es agradable para usted tener fotocopiadoras y sabe, yo también detesto las fotocopiadoras cuando se estropean, cuando no funcionan. Aquí, entre el cliente y yo, ya tenemos un acuerdo. ¿Sí? Por eso la afinidad con el cliente empieza a subir un poquito, nos empezamos a comunicar más. Entonces, también tiene un poquito más de voluntad de hablar conmigo y comunicarse conmigo. Así que ahora le pregunto, y dígame, ¿cuántas copias requiere normalmente a la semana? Yo necesito hacer más de 500 a la semana, por lo general, pero a veces solo puedo hacer 100, 200. Imagínese, eso no está bien. Le respondo, claro que no está bien, yo también estoy de acuerdo con eso. Ahora nos estamos poniendo más reales, ¿se dan cuenta? Estamos comprendiéndonos más. Ese es el trabajo de una persona, buscar acuerdos. Después de un momento me dice, oiga, ¿y qué es lo que usted vende? Mire, tomando en cuenta la situación de cómo las fotocopiadoras se dañan tan fácilmente, tenemos una fotocopiadora que cuando detecta que una parte de su sistema está fallando, hace un escaneo del sistema y cuando detecta esa falla, genera una alarma que llega a los técnicos al laboratorio. Esa alarma llega solita ya y los técnicos llegan antes de que la fotocopiadora se detenga. ¿Qué le parecería algo así? El cliente responde, wow, parece una idea fantástica, es estupendo. Muy bien, déjeme explicarle cómo la podría adquirir. ¿Ve cómo funciona? Ahora, si yo no puedo ver los acuerdos o los desacuerdos o no me interesan los acuerdos, y si yo llegara con el cliente y le dijera, hola, soy el representante de GM Fotocopiadoras y tenemos unas fotocopiadoras increíbles. Cada semana son capaces de hacer más de 10,000 copias. El cliente que odia fotocopiadoras, ¿qué diría? 10,000 copias. Así es, mire, venga, yo le muestro. El vendedor ni siquiera se ha dado cuenta que ese cliente tiene desacuerdos con las fotocopiadoras.
y el cliente lo único que está pensando es, ¿cómo carajos me deshago de este vendedor? Este vendedor realmente no se está comunicando con el cliente, por eso no tiene afinidad. Ahora, si yo puedo ver con lo que los demás están de acuerdo, la relación es mucho más suave. Sí, tu pareja, tus hijos, tu familia, tus jefes, tus compañeros. Y en ese momento que puedes ver eso, voy a ser más diplomático. Porque un diplomático no está ahí para decirle a los demás lo que está mal con ellos, ¿sí? Por ejemplo, si los americanos mandan a sus diplomáticos a Rusia, el trabajo de ellos no es decirle a los rusos que son unos idiotas, ¿no? Su trabajo es encontrar acuerdos y crear ARC con ellos, comprensión, pues. Así que cuando una persona no está muy interesada en acuerdos, se puede volver algo crítica y estar más interesada en los desacuerdos o en lo que está mal. En el trato con otros esto puede ser una mala idea. Pero si la persona tiene que manejar maquinaria, no necesariamente es tan malo. Entonces, un vendedor cuando llega con el cliente y habla con él, lo que debe buscar es encontrar con que está de acuerdo esa persona. Por ejemplo, llega y le dice, se mete su escritorio, su área y ¡wow! Yo veo que usted tiene varios palos de golf aquí en su oficina. ¿A usted le gusta jugar golf? Y si el cliente responde, yo odio el golf. El vendedor dice, ¿ah, sí? Y si no le gusta el golf, ¿por qué tiene esos palos en su oficina? Es que eso me lo regaló mi suegro y como viene de vez en cuando a verme, de esa manera le demuestro que lo estoy utilizando, pero yo odio el golf. A mí, aquí el vendedor ya encontró el desacuerdo. Así que le dice, lo entiendo, me imagino cómo se siente. ¿Sabe qué? Yo nunca he jugado golf. El cliente responde, no te pierdes de mucho. En ese punto su afinidad, su realidad, su comunicación, o sea, el triángulo está creciendo. Pero es muy importante que ubiques los acuerdos y que nunca establezcas acuerdos de mentiras. Por ejemplo, si llegas y le dices, wow, yo veo que tiene palos de golf en su oficina, a mí también me encanta jugar golf. El vendedor dice eso para tratar de crear un acuerdo. Y el cliente puede decir, ah, sí, claro que sí, sí, ah, sí, ¿y qué tipo de palos de golf, qué marca utilizas? El vendedor, no me acuerdo en este momento. Evidentemente el cliente se da cuenta que ese vendedor está mintiendo. Acaba de arruinar la posibilidad de crear un acuerdo y vender. Es mucho mejor ser honesto. Así que si llegas con el cliente y le dices, oh, yo veo que tiene usted palos de golf, ¿a usted le gusta jugar golf? Y si ese cliente te respondiera, absolutamente, yo amo el golf. Un vendedor honesto, ¿qué diría? ¿Sabe qué? Yo nunca he tenido la oportunidad de jugar golf, pero es algo que siempre me ha interesado. El cliente reacciona, ¿en serio? ¿Es en serio? Sí, sí, sí. Por supuesto. Oye, Patricia, por favor, la secretaria le habla a la secretaria, por favor, tráenos un cafecito y unas galletas porque voy a platicar con este muchacho largo y tendido. Y en la siguiente hora le da 3 lecciones de golf. En esa hora el ARC y la comprensión crecieron. Al final, el cliente está contento con ese vendedor. En ese momento le puede decir, oye, ya casi me tengo que retirar, pero ha sido súper interesante conocerte. Pero no me has dicho a qué viniste. Y el vendedor dice, mire, yo vendo fotocopiadoras. Ah, el cliente tiene tanta afinidad con el vendedor que le dice, qué bueno que viniste. Justamente estaba pensando en cambiar de equipo. Así que, por favor, mira, explícale a Patricia qué máquina es la que nosotros necesitamos. Yo me voy a retirar, pero ella puede firmar el contrato sin problema. Pati, ahí te encargo a ese muchacho. Entonces, siempre es mucho más seguro ser honestos. ¿Por qué? Porque la verdad funciona. En Performia tenemos un test con el que podemos ubicar la capacidad para negociar que tiene una persona. Podemos ubicar su nivel de afinidad, su nivel de comunicación y la capacidad que tiene para crear acuerdos sin negociar. También tenemos un test para ubicar su capacidad como vendedor y qué puntos necesita mejorar. Esto es increíble porque nos permite saber en qué puesto lo podemos establecer. De esa manera nos podemos ahorrar muchos problemas con el personal. Porque si una persona que es muy crítica tiene a su cargo personal, seguramente ese departamento estará lleno de conflictos y mucha rotación. Perdemos más dinero si no establecemos o entrenamos correctamente al personal. Así que contáctanos, podemos ayudarte. Soy Rodolfo Morales, ha sido un placer compartirles estos datos.
En los siguientes videos vamos a ver los temas de afinidad y comunicación. Suscríbete a nuestro canal en YouTube para recibir avisos de los siguientes videos que vamos a estar subiendo.